Vamos a orar. Vamos a darle la mano a papi. Ahí. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado para compartir tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque tú eres nuestro príncipe de paz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro maestro y quien nos revela los grandes misterios que, como dice tu palabra, ojo no vio ni oído escuchó, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para ver las cosas como tú las ves. Abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Danos revelación de tu palabra. Y para conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente. Te pedimos, Dios mío, que te reveles a nuestras vidas, que nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra eche raíces en nosotros profundas, Señor. Que el enemigo no pueda arrebatarnos esta palabra, sino que esta palabra crezca en nosotros, nos cambie, nos transforme y produzca frutos en nosotros dignos de arrepentimiento, Señor. Y nos lleve, Señor, a alcanzar la salvación, no por nuestras obras ni por la obediencia, sino que por la fe en ti, en tu palabra, en tu sacrificio, Señor. Y porque tengamos un arrepentimiento genuino y verdadero que se muestre a través de un cambio de conducta que nos lleve a la obediencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y disponemos, Señor, todos nuestros sentidos para escuchar tu voz y que nos hables en este día, Padre. Te damos gracias por todo, glorifícate, Señor. Háblanos, Padre, te escuchamos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Amén y amén. Ok, vamos hoy a leer el libro de Hechos, capítulo 6. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que había crecido mucho la gran multitud de personas que los estaban siguiendo a ellos, ¿verdad? Que se habían convertido en sus seguidores, en sus discípulos, ¿verdad? Y que habían creído en la palabra del Señor. Y era tanta gente, ¿verdad? Que ellos ahora tenían como quien dice, mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucho trabajo que hacer de predicar la palabra. Entonces, porque estaban enfocados y haciendo tanto trabajo en predicar la palabra, otras responsabilidades del diario, como lo es los alimentos, ¿verdad? El servir la comida, pues quizás no se estaban ocupando de esa tarea
muy eficientemente porque estaban enfocados en predicar. Entonces, siempre, ¿verdad? El que es inconverso, el que es incrédulo, aprovecha cualquier cosa, cualquier oportunidad que le demos para hablar, ¿verdad? En contra. Hablar en contra y criticar y murmurar. Ellos no hacen el trabajo, pero sí vienen a criticar, ¿verdad? Para eso sí es bueno, ¿no? O sea, estar criticando al que hace la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues los discípulos se dieron cuenta de que los griegos estaban murmurando de ellos por eso, pero a la misma vez pensaban, pero es que nosotros no podemos dejar de predicar la palabra para irnos a servir el alimento en la mesa. No podemos descuidar una responsabilidad tan importante. Vamos entonces a delegar esa responsabilidad de servir los alimentos a personas, ¿verdad? A hombres que sean llenos del Espíritu Santo y que sean de buen testimonio, ¿verdad? O sea, que sean también creyentes, fieles a Dios. No iban a poner a alguien a esa tarea que fuera una persona mala, ¿verdad? O una persona que no le sirve a Dios. Así que ellos dijeron eso y todo el mundo estuvo de acuerdo. Así que buscaron a 7 hombres para delegar esa responsabilidad. Algo que, ¿verdad?, que nos sigue repitiendo este libro, en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos. ¿Qué es persistir? Continuar, no rendirse, ¿verdad? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, que ellos van a seguir orando y predicando la palabra del Señor. Y este libro nos recuerda y nos enfatiza mucho eso, la importancia de la oración y la importancia de predicar la palabra. Ok, y entonces pues nos dice, ¿verdad?, quiénes fueron los que escogieron para ese trabajo, entre los cuales estaba Esteban, ¿verdad?, que dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ok. Y ahora nos van a hablar de Esteban. Mira lo que pasó con Esteban. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que él hacía milagros, ¿verdad? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban discutiendo con él, ¿verdad? Gente de otras áreas, ¿verdad? Dice de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estaban discutiendo con él esa gente, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que se levantaron? Dice aquí que son unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Ok? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea que Esteban hablaba con mucha sabiduría y lleno del poder de Dios. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea que se buscaron unos testigos falsos para que dijeran mentiras acerca de Esteban, de que Esteban había blasfemado contra Moisés, o sea, contra los mandamientos de Dios y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, Yeshua de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados
en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Okay? Esta acusación que le están haciendo es importante. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que los que lo están acusando buscaron testigos falsos. ¿Y cuál era la acusación que le estaban haciendo? Que era una falsedad respecto a Esteban. Que él estaba predicando en contra de los mandamientos de Dios. O sea que ellos estaban diciendo que Esteban predicaba de que ya los mandamientos no hay que obedecerlos, básicamente. Porque si está predicando en contra de los mandamientos, pues quiere decir que ellos decían que Esteban predicaba de que ya no hay que obedecer los mandamientos, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es lo que en muchas iglesias se predica hoy, de que no hay que obedecer los mandamientos. Entonces, y se agarran de las epístolas o las cartas de Pablo, ¿verdad? Sin embargo, tanto Pablo como Esteban, y lo vamos a ver ya mismo, pero ellos nunca predicaron en contra de los mandamientos, ni Esteban ni Pablo, ¿ok? Sino al contrario, esto eran acusaciones falsas. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd él dijo, varón, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso se lo dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, o sea, cuando su padre murió, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, le prometió que su descendencia iba a tener esa tierra como herencia, pero cuando le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos todavía. ¿Ok? Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahí estamos hablando de los 400 años que estuvo en Egipto. Que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, exactamente. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí está hablando de los hermanos de José, que fueron, acuérdate que ellos eran 12 hermanos, pues 11 de ellos, que eran todos o sea, obviamente todos los demás lo vendieron a José como esclavo para Egipto. Pero en eso Dios tenía un propósito y
y pasó, ¿verdad? Estuvo como esclavo, estuvo preso y después fue que Dios lo saca de ahí y lo pone como gobernador en Egipto, ¿verdad? Y Dios restauró todo en su vida, incluso a su familia la restauró. Él perdonó a sus hermanos y los trajo a vivir con él en Egipto. Y ahí es que pasa, después de que José murió y todo, y el faraón que estaba para ese entonces murió, la descendencia de Israel que vivía ahora en Egipto fueron esclavos en Egipto. ¿Ok? Entonces dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, que mató al egipcio que estaba maltratando a un hebreo, ¿verdad? Lo mató para defender al hebreo, al israelita, ¿verdad? Pero él pensaba que sus hermanos, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿verdad? Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Se le apareció Dios a él, ¿verdad? En una zarza ardiente. Dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, no es que fueron a Egipto físicamente, sino en sus corazones, queriendo decir que ellos anhelaban regresar a Egipto. ¿Ok? Aun cuando en Egipto habían sido esclavos, ¿verdad? Eso uno como que no lo entiende. ¿Cómo es posible que ellos querían regresar a la esclavitud de Egipto, verdad? Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, que dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc era un ídolo de ellos. Y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Okay? Esta cita que dice aquí, ¿verdad? Es importante porque nos habla de la idolatría del pueblo de Israel, que ellos no fueron fieles a Dios, sino constantemente se volvían a los ídolos. Y aquí está hablando de una estrella, está hablando de la estrella de un dios pagano que se llama Renfán, ¿ok? Renfán. Ajá. Entonces, esa es la estrella que está en la bandera de Israel. ¿Ok? Estrella polar. No, la estrella que aparece en la bandera de Israel, que desde aquí nos las está mencionando, que es una estrella pagana. Es una estrella para un dios. ¿Ok? Y a tal nivel llega la idolatría del pueblo de Israel, que está esa estrella de ese dios pagano está en la bandera de ellos. ¿Ok? Y es la bandera es la estrella que le llaman la estrella de Israel o la estrella de David, pero no es ninguna estrella de David. Nos dice aquí que es la estrella del dios Renfán. ¿Ok? Lo que pasa es que pues por desconocimiento la gente le llama así y el que lo escucha lo repite, pero si estudiamos la Biblia sabemos que esa estrella es una estrella pagana. ¿Ok? Entonces dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto.
Tabernáculo del testimonio es el tabernáculo de Dios, en donde Dios se manifestaba y donde se hacían los sacrificios para Dios, para limpiar En el desierto. En el desierto, sí. Ok, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, refiriéndose al templo. Salomón construyó el templo, el primer templo que estuvo en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Que fue el templo para Dios, ¿verdad? Y dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono. O sea, esto es lo que dice el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ok, entonces el Señor habita en nuestro corazón, ¿ok? Y ahora mismo el templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Entonces dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Cuando hace esa pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es porque bíblicamente todos los profetas, las personas que Dios escogió para predicar su palabra, todos fueron perseguidos, ¿ok? Y esto es lo que les está pasando ahora a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Y todo esto que estoy leyendo lo está hablando Esteban en su defensa, porque acuérdate que a Esteban lo están lo están acusando falsamente, diciendo que él predica en contra de los mandamientos. Y él ¿En contra de quién? En contra de los mandamientos. Ah. Y entonces él le está básicamente hablando de Moisés y de todo lo que pasó con Moisés y con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Cuando se dice el justo se refiere al Mesías, a Jesús, Yeshua. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. O sea, los que estaban escuchando a Esteban hablar esta prédica o su defensa, ¿verdad? Les daba coraje escuchar a Esteban hablar de estas cosas. Dice, y crujían los dientes contra él, de la rabia, ¿verdad?, que le tenían. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, Yeshua, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon.
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabe quién es Saulo? Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él, o sea, Saulo, mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando dice durmió, se refiere a que murió. ¿Ok? Lo que pasa es que la Biblia nos habla de la muerte de nuestro cuerpo como un sueño profundo, ¿verdad? O sea, que nos dormimos. Cuando nuestro cuerpo muere... Pablo. Esteban era el que estaba hablando, y a Esteban lo apedrearon hasta la muerte, y Pablo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. ¿Me entiendes? Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate tú qué persecución había en ese tiempo, que entraban a las casas y los sacaban a la fuerza y los metían presos. Y ese era Saulo, Pablo, ¿verdad? Pablo agarraba y los metía en la cárcel. Y a Esteban lo mataron a pedrazos, ¿verdad? Y así que aquí vemos, ¿verdad?, que cuando matan a Esteban, antes de matarlo, él tuvo una visión en donde él vio el cielo abierto, y él vio que dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, Yeshua, que estaba a la diestra de Dios. Y dice que vio los cielos abiertos. ¿Ok? Y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ok? Y esta gente que estaban ahí no quisieron escuchar lo que Esteban estaba diciendo, sino que lo mataron. Y mientras estaban matando a Esteban estaba orando por ellos, tal como Jesús, Yeshua, desde la cruz, estaba orando por quienes lo estaban matando. Porque cuando Jesús, Yeshua, estaba en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras parecidas a esas dijo Esteban. Dice: Señor, espérate, déjame ver, ¿dónde es que lo dice? Dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así que bueno. Ok, entonces dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, a Yeshua. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Sí, estamos hablando de un mago, ¿verdad? Un falso profeta, de los que están ahí haciendo magia. Dice:
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, que la gente que escuchaba a ese mago, a ese falso profeta, creían que era Dios el que hablaba y obraba a través de él, ¿verdad? Pero no era así, porque era un farsante, ¿verdad? Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Yeshua el Mesías, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que el mismo mago, ¿verdad? Se convirtió, o sea, creyó en lo que lo que Felipe predicaba, ¿verdad? Y dice que hasta se bautizó, dice aquí que se bautizó, creyó y se bautizó, ¿ok? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Vemos aquí una vez más que ellos estaban orando, ¿verdad?, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo no se puede comprar, ¿verdad? No es así, no es algo que se compra ni que se hace. Pásamelo a mí, que yo lo quiero para yo poder imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. Así no es, ¿verdad? Y dice que había maldad en el corazón de él, ¿verdad? Al él querer comprar el Espíritu Santo con dinero. ¿Okay? Sin embargo, yo creo, ¿verdad?, que después, tal vez él lo hizo en la ignorancia, ¿verdad? Él le dijo eso a Pedro en la ignorancia, porque después de eso, Simón, ¿qué fue lo que le respondió? Le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, que yo pienso que él lo dijo: ay, yo no sabía que esto era malo, pues entonces perdóname, tú sabes, y no, que no acontezca lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Bueno. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, o sea, alguien que era de Etiopía, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él estaba leyendo el libro de Isaías, ¿ok? Y dice que había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén era que estaba el templo. Así que probablemente él fue a llevar ofrenda en el templo a Jerusalén. Acudiendo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí cuando dice como oveja a la muerte fue llevado? De Jesucristo. Exactamente, de Jesús, de Yeshua. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, de Yeshua. O sea que Felipe le explicó que está hablando de Jesús, de Yeshua, y ¿verdad? Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ok, ahí estamos viendo, ¿verdad? Que el eunuco, tan pronto Felipe le explicó lo que él estaba leyendo, que hablaba de Yeshua, el eunuco creyó en él, en Jesús, en Yeshua, y tan pronto vio un lugar, un estanque de agua o un cuerpo de agua, no sabemos si era estanque u otra cosa, ¿verdad? Él dijo, mira, ahí hay agua, ¿por qué no me bautiza? Y él dijo, claro que sí, o sea, puedes bautizarte, si has creído en tu corazón te puedes bautizar. Y se bajaron los dos, se metieron al agua y Felipe bautizó al eunuco, ¿ok? Y esto es importante porque en muchas iglesias hay mucho protocolo con respecto al bautismo. En las iglesias acostumbran dar unos cursos para bautizar a las personas en donde se tardan a veces semanas o meses tomando un curso para bautizarse. Y eso no es bíblico ni tampoco es necesario. Aquí vemos de este eunuco que creyó ahora y ahora mismo lo bautizaron. O sea, no hay que tomar un curso de semanas o meses para ser bautizado. Tan pronto crees, eso es lo importante, creer. Si cree en Jesús, en Yeshua, y se arrepiente de sus pecados,
se puede bautizar en ese mismo momento. Y ahí termina el capítulo 8 del libro de Hechos. ¿Está bien? Sí, vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, te glorificamos y te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado, y gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir una vez más tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra eche raíces en nosotros, crezca, rinda fruto al 100 por 1, y seas tú transformándonos, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y todo lo que somos, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu paz, de tu gozo, de tu fortaleza, que nos llenes de valentía, determinación y esfuerzo para poder ser tal como vemos que era Esteban y Pedro y Juan y todos estos discípulos y Felipe, que eran valientes, que fueron llenos de tu poder, que fueron llenos de tu Espíritu Santo y fueron llenos de valentía, determinación y esfuerzo para no negar tu nombre, sino que se mantuvieron firmes, perseverando en la obediencia y en la fe. Asimismo, Señor, nosotros queremos ser llenos de tu presencia, de valentía, determinación y esfuerzo para no negar tu nombre en ningún momento, en nada, Señor. Queremos poder serte fieles a ti hasta que nos llames a tu presencia, hasta el día en que nos vengas a buscar a cada uno, Señor, de nosotros. Queremos serte fieles en lo poco y en lo mucho, Padre. Ayúdanos a que sea así. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.